Hola profesor, buenas noches, mi nombre es José Ricardo del curso de electrónica de potencia y pues a continuación voy a dar lectura al documento que usted nos compartió, que nosotros encontramos en su página, que es este catálogo. Y para empezar en esta página vemos cómo usar pues este catálogo, ¿no? Y para hacer un resumen rápido, pues principalmente aquí nos muestra pues cómo las partes que nosotros podemos encontrar aquí. Para empezar, pues el semiconductor como dispositivo, eh, el número parte de la base, que aquí como lo podemos ver. Y en este caso nos ponen un ejemplo de un disipador de calor T0220. Nos muestran la descripción del estilo para el disipador de calor. También nos muestran estos iconos que pueden indicar de cómo usar este kit de montaje, ya sea este kit de montaje de grasa o epoxi con ese disipador de calor. Nos muestran esta gráfica, que es son gráficas térmicas, donde nos muestran las temperaturas naturales y forzadas basadas en estos acabados anodizados negros. Y más adelante en la página 11 vamos a ver cómo se pueden interpretar estas. Vemos los dispositivos en semiconductores que han sido incluidos en estas fotos para ayudar a determinar la posición del montaje. También vemos acá el dibujo mecánico con sus dimensiones y una descripción detallada donde ilustran las características diferenciadoras del disipador de calor, una tabla de información general del pedido para más o menos orientarnos a qué dispositivo vamos a utilizar, los materiales, los acabados y que se muestran para cada parte, y nos muestra que tiene una gran selección de populares opciones para mejorar la selección de esos disipadores de calor. Déjenme ver cómo va la grabación. Creo que se escucha bien. Ok, aquí nos muestra pues un índice por número de pieza, la página que podemos encontrar, y aquí más detallado nos muestra también este índice, pero ahora por dispositivo refrigerado y resistencia térmica. Pues nos muestra aquí el cable axial, ¿no? Por ejemplo, nos muestra su número de pieza, su teta n, su montaje y qué página podemos encontrar. Y aquí está más detallado estos estos indicadores. La letra H es un montaje horizontal, la V un montaje vertical, la H y la V pues puede ser horizontal o vertical según los cables del dispositivo, y el teta n, que es la resistencia térmica por convención natural. Y pues más tenemos aquí el índice para encontrarlos de una manera más rápida, separado por dispositivo de calor, por dispositivo enfriador, por el estilo del disipador de calor, por la resistencia térmica. Entonces tenemos aquí para podernos orientar con este índice. Ahora bien, llegamos a esta parte de las fórmulas. Aquí nos presenta pues la ecuación básica para la transferencia de calor o disipación de potencia, la cual puede enunciarse de la siguiente manera. Aquí podemos ver que PD es la potencia disipada por el dispositivo en watts, una delta T, que es la diferencia de temperatura provocada por ese flujo de calor, y la sumatoria de las resistencias térmicas del camino del flujo de calor a través del cual existe esa delta T. Y pues esas relaciones también se pueden pues ver de la siguiente forma. Podemos sacar pues la potencia disipada mediante estas fórmulas dependiendo de los datos que nos den un poquito más adelante. Por ejemplo, TJ es la temperatura de unión, el TC es la temperatura de la carcasa del dispositivo,
TS es la temperatura de la superficie del montaje, la TA es la temperatura ambiente, y pues aquí también tenemos las resistencias térmicas de la unión a la carcasa de del dispositivo semiconductor y la superficie, y también la resistencia térmica de la superficie a la temperatura ambiente. Y estas ecuaciones se utilizan generalmente para determinar la resistencia térmica requerida del disipador de calor, ya que la disipación de calor, la temperatura máxima de unión o de la caja y la temperatura ambiente pues son conocidas o son establecidas ya por el fabricante. Creo que se escucha bien, me parece que sí. Y aquí nos muestra pues una figura donde podemos ver la ubicación de estos distintos caminos de ese flujo de calor, de la temperatura y las resistencias térmicas. Aquí podemos ver un poquito más detallada cómo se ve la temperatura ambiente, la potencia de disipación que se encuentra aquí y los diferentes caminos que puede tomar, y así pues también a donde se encuentran esas temperaturas, donde se encuentran esas resistencias térmicas, y podemos ver un circuito general de todo esto, de cómo podemos interpretar esta figura a este circuito. Ahora también nos muestra cómo seleccionar ese disipador de calor. También pues nos muestran este ejemplo donde nos dan ciertos datos, y para no hacer pues el cuento más largo, nos muestran este ejemplo, los datos y su posible solución. Aquí podemos ver que usando esa ecuación 1 para resolverla y con los datos ya previamente adquiridos, podemos ver que la resistencia de la superficie al ambiente, pues ya al final da como resultado 10.7 Celsius sobre watt. Entonces pues ya el índice por el estilo del disipador que se muestra en esa página 8. Tenemos varios modelos, tenemos esos números de pieza que nos muestran, y aquí vemos que el número de pieza muestra un aumento de temperatura de 60 grados Celsius a 6 watts. Entonces aquí nos da una resistencia SA, que era la resistencia térmica de la superficie de montaje al ambiente, pues de 10.0 grados Celsius sobre watt. Ahí es otro ejemplo que nosotros también podemos ver. Ahora bien, pues aquí en esta página 11 que nos mencionaban arriba, nos muestra cómo leer un poco esas gráficas. Por ejemplo, estos gráficos de rendimiento que se ven en este catálogo son en realidad una combinación de dos gráficos separados para ahorrar ese espacio. El gráfico A, que aquí vemos, nos muestra que se utiliza para mostrar el rendimiento del disipador de calor, y el gráfico B se utiliza para mostrar el rendimiento del disipador de calor cuando se utiliza una convección forzada, y nos muestran ejemplos de los dos. En el ejemplo A pues utilizamos el Avid Thermaloy con un número de pieza, pues este número, para disipar 3 watts de potencia en convección natural. Dado que se trata de esa convección natural, consultamos ese gráfico A, y sabiendo que se disiparán 3 watts, se sigue la línea hasta la curva y observamos que en la parte donde dice 3 watts la temperatura aumenta a 75 grados Celsius. Entonces, para obtener esa resistencia térmica vamos a dividir el aumento de temperatura disculpe. Para obtenerla vamos a dividir el aumento de temperatura entre la potencia disipada, y pues nos da como resultado 25 grados Celsius sobre watts, y es aquí donde vemos. Nos vamos hacia el número 3 y nos vamos a 75 grados aproximadamente,
que es donde nos da ese resultado, y asimismo pues con el otro ejemplo, ¿no? Ahora para ese ejemplo déjeme consultar cómo va el audio, creo que sí. Ahora para la misma aplicación agregamos un ventilador que sopla aire sobre el disipador de calor a una velocidad de 400 lmf. Entonces la adición de un ventilador, el uso de convección forzada, nos referimos a esto, ¿no? Y esta resistencia de 9.50 se multiplica por la potencia a disipar, que son 3 watts, y da como resultado un aumento de temperatura de 28.5 grados Celsius, que es como lo vemos aquí en esta gráfica, y unos que otros más ejemplos, más o menos, que más son la guía, ¿no? La base para poder calcular, para poder analizar qué tipo de disipador, de acuerdo a su potencia y disipación y todo eso podemos ver, y es un catálogo pues muy útil para poder elegir cuál podemos utilizar. Y este accesorio de anclaje de soldadura que nos muestra como parte final de la página 12, que es un método exclusivo de fijación de anclaje de soldadura de Avid, que utiliza 2 o 4 pequeños anclajes de soldadura fijados a la tarjeta del circuito. Y este método pues nos comenta que es resistente, compacto y permite una fácil extracción en caso de retrabajo. Y pues aquí tenemos la información para realizar el pedido. Nos muestra también su diseño, nos muestra ese diagrama para poder ver bien las especificaciones. Y creo que sería todo de mi parte, profesor. Muchísimas gracias por ver el video.